Hola, buenas tardes. Bueno, quería hacer un pequeño video para cerrar el foro de Huck Finn y la tradición literaria y la intertextualidad. Bueno, si mi hija también me permite hacerlo, ¿no? Hubo comentarios muy interesantes en el foro y quería de alguna manera también recapitularlos. Algunos muy dedicados, muy detallados, a pesar de que puede ser un tema en algunos casos repetitivos. La verdad es que surgieron cosas muy interesantes y me gustaría ir a ellas. Y yo voy a volver sobre comentarios que ya he hecho. Y en este caso quisiera hablarles de la relación entre Hawke y Lázaro del Lazarillo de Tormes. Em, Son, por supuesto, dos, como ya hemos visto, dos textos que son falsas autobiografías, donde tenemos esa narración en primera persona. Y esto es un punto muy importante, porque tanto Lázaro como Hawk son personajes que no tienen eh, ninguna o mayor cultura libresca. Lázaro no tiene ningún tipo de educación formal, Hawk una incipiente educación formal, y ellos narran a su manera. Y Hawke es un gran narrador, Lázaro, bueno, tiene algún talento narrador, pero hay paradojas. Por ejemplo, al comienzo de la vida del Lazarillo de Tormes, no sé si recordarán que hay un prólogo, y en el prólogo hay un Lázaro que no habla como Lázaro, un Lázaro que cita a Plinio, en donde nos dice que no hay libro tan malo que no tenga algo bueno, en donde pasan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, esa, esa relación entre la voz que está en el texto y la voz del prólogo también nos habla de lectores distintos. Allí le está hablando Hawk Hawk, perdón, Lázaro, a un tipo de lector muy específico, y el lector implícito de Lazarillo de Tormes es un lector más culto, mayor a Lázaro, con más experiencia, que puede hacer el juego justamente de perspectivas, que es la base de la picaresca. Huckleberry Finn también lo hace de alguna manera. Depende también de un juego de perspectivas y de un lector eh, algo más maduro en algunas cosas. Eso no significa que no haya otro lector en, en esta obra. Y es que tenemos al menos dos tipos de lectores. Podemos tener al lector joven, que hay una cosa peculiar aquí con Hawk, que ya lo veremos más adelante, que Hawk tiene 14 años y normalmente en los textos para niños, niñas y jóvenes, pues se colocan personajes que son ligeramente mayores al público objetivo. En el caso de Hawk, incluso cuando lo tomamos como una novela juvenil, el lector es un poco mayor a Huckleberry, y eso es peculiar. Eh, y Hawk es ese joven que está allí, ¿no? Ese joven más bien de una vida salvaje, y las pocas veces que lo vemos enfrentado al mundo de los libros es para que le lean las Sagradas Escrituras. Disculpen el paréntesis de labores paternas. En lo que me refería era justamente entonces que tenemos a un Hawk que está enfrentado a las escrituras, a sagradas, digamos, a los textos bíblicos, y hay un rechazo hacia eso, y eso tiene mucho que ver con Mark Twain, tiene que ver con la postura del libro, ¿no? El único Hawk lector que vemos es el lector de estos textos tan particulares de nuestra tradición. Em, y bueno, tenemos entonces esos dos lectores, el lector joven y el lector adulto. Y ambos lectores están incluidos dentro de Huxley. Al final, quizás haremos una reflexión sobre esto. Ahora, Natalia hizo en la reflexión, y me parece que también Sandra, hicieron algo muy interesante. De hecho, Belén había comentado, bueno, no hace falta leer, ¿no? Y Natalia insiste también en que esa cultura libresca tampoco implica necesariamente la lectura de los textos. Aquí tienen, por ejemplo, estas imágenes. Cualquier niño puede reconocer inmediatamente. Ahora una doble interrupción. Bueno, les decía que esas imágenes que están allí, incluso un niño, dentro del ámbito hispánico, incluso fuera de él, podrían reconocer a Don Quijote y a Sancho Panza. La gran mayoría de los niños y los jóvenes no han leído Don Quijote,
pero pueden reconocerlo, es parte de nuestra cultura. Está allí, está en el ambiente, forma parte de las historias, los personajes se han convertido casi en arquetipos y son reconocibles por prácticamente todos dentro del mundo hispánico. Y eso también sucede, por ejemplo, con estas imágenes. Cualquier niño, sobre todo el mundo anglosajón, podría decir inmediatamente Hamlet. Eh, Hamlet, que está aquí también hay partes del soliloquio, de uno de los soliloquios de Hamlet dentro del texto de Hoffman, está allí mezclado con, bueno, con Ricardo III, mezclado con otras piezas en ese pastiche tan peculiar que hace el Duque. Y bueno, eh, es tan ubicuo que incluso personajes para niños hacen el juego con Hamlet. La referencia es inmediata para los niños acerca de esto, ¿no? Hay un referente compartido, incluso entre aquellos que no han leído o sido espectadores de una obra de Hamlet. En realidad, bueno, esto es obvio. Tenemos aquí a dos referentes muy importantes. Tenemos a Cervantes y a Shakespeare, que son omnipresentes dentro de nuestra cultura. Son dos gigantes literarios. Y eso es parte tanto del mundo de los niños como de los jóvenes, especialmente de los jóvenes, y forman parte de ello aunque no hayan leído, ¿no? Eso es algo peculiar. Por otro lado, hay otras referencias que quizás son más oscuras y en algunos casos están referidas más a la época de Twain, como el caso de Emmeline Granderford. Aquí tienen el dibujo, ¿no? Al que se refiere allí en el texto, que dice que la hace ver un poco arañosa en este intento de ver cuál debía ser la postura final de los brazos para el cuadro y que eso no termina de decidirse antes de la muerte de Emmeline. Y aquí hay una referencia a un personaje contemporáneo de Twain, del cual él se burla de una manera pues un poco malvada. Y parte de esa burla la perdemos, y de la referencia, por supuesto, la perdemos. Y esto nos lleva, que también surgió mucho en el foro, la reflexión, y por ejemplo, eh, bueno, varias de ustedes hicieron referencia a la idea del Bildungsroman, de la idea de la novela de formación, de reconociendo a las aventuras de Huckleberry Finn como una novela de formación. Y aquí hay una cosa interesante. Eh, para, um, para Mark Twain, para Samuel Twain, Dickens es una referencia fundamental. Cuando lo comparaban con Dickens, cuando decían que era el Dickens americano, pues para Twain era un motivo de gran orgullo. Él no veía cómo, porque le parecía que Dickens era un verdadero genio. Y cuando pues, visita Inglaterra hay toda una relación directa con este mundo de Dickens. Y una de las obras más importantes de Dickens es precisamente David Copperfield, que es una novela de formación, en donde además Dickens eh, crea este relato a partir de reflexiones propias. En realidad tiene muchísimos rasgos autobiográficos, de la misma manera que buena parte de los textos que son novelas de formación tienen con frecuencia elementos autobiográficos. Y esto desde Wilhelm Meister, de Goethe, que se considera uno de los inicios de esta forma literaria, de esta gran novela del siglo, eh, pues de finales del siglo XVIII, y de todo el siglo XIX, y en el siglo XX incluso, el caso interesante como el Guardián. En el Centeno, pues tenemos en la novela de formación pues cosas que tienen mucho que ver con los autores, y en este caso, en el caso de Hawking también, hay muchísimas novelas de formación. Es, va a ser un tema muy importante dentro de la gran novela del siglo XIX y lo es sin duda durante el siglo XX. No ha dejado de serlo en este siglo XXI. Y esto quería terminar justamente con cuando prohíben en una biblioteca, quieren sacar de la sala infantil a Huckleberry Finn bueno, por el mal ejemplo, el lenguaje, etcétera.
Esto en tiempos de vida de Mark Twain, el doctor Dickinson le escribe una carta confidencial a Mark Twain diciendo, mira, van a sacar a tus libros de las salas juveniles e infantiles. Y Twain escribió una respuesta muy graciosa que pasaba a la historia. Y además con toda la intención de que se diera un debate alrededor de esto. En donde, bueno, y aquí disculpen si la traducción es mala, les voy a leer la carta, ¿no? Estimado señor, estoy verdaderamente preocupado por lo que dice. Yo escribí Tom Sawyer y Huck Finn para adultos exclusivamente y siempre me ha angustiado cuando me doy cuenta de que niños y niñas han tenido acceso a ellos. La mente que es ensuciada en la juventud nunca puede ser eh, limpiada. Yo lo conozco por mi propia experiencia y hasta este día eh, tengo una inapacible amargura eh, acerca de los guardianes de mi joven vida, cuando no solo me permitieron, sino que me empujaron a leer una Biblia no expurgada antes de que tuviera 15 años de edad. Nadie que haya hecho esto puede tener un aliento dulce y fresco de nuevo desde este lado de, de la tumba, ¿no? De la vida. Eh, Pregúntele a esa joven mujer, que se refiere a la bibliotecaria. Ella se lo dirá también. Eh, yo, muy honestamente o sinceramente, quisiera expresar eh, de alguna manera, alguna palabra en defensa de Hawk y de su personaje, pues así usted lo desea. Sin embargo, él no es mejor que Dios, eh, por ejemplo en Ahab o en cualquiera de los otros 97, o cualquiera del resto de esta hermandad sagrada. Si hay una Biblia que no ha sido expurgada dentro del departamento infantil, ¿podría por favor decirle a esa joven mujer que saque a Thomas Hawk de esa compañía tan cuestionable? Sinceramente usted, Samuel Leghorn Clemens, y advierte que no mostrará la carta a nadie. Entonces, eh, él dice aquí que no está dirigido a adultos, pero obviamente que es una carta terriblemente irónica. Eh, no hay duda de que Tom Sawyer sí fue dirigido a niños y Huck Finn probablemente parte del mundo infantil, pero ya es una reflexión sobre otras cosas. Y es una reflexión que tiene mucho que ver con el propio crecimiento de Samuel Clemens, con las propias reflexiones vitales de Samuel Clemens en cómo se construye él como persona a partir de temas tan delicados como el de la esclavitud y la libertad. Y eso, que es un conflicto personal, nos transmite a nosotros también como un conflicto como lectores. Y eso no deja de ser, por supuesto, muy interesante. Muchísimas gracias a todas por las opiniones y estoy muy contento de las reflexiones que hemos tenido a partir de los libros del taller y en el caso particular de Hodgson, por quien tengo debilidad, y bueno, al igual que mi hermana, que fue la que me llevó a este texto. Muchas gracias a todos.